porque nuestro Dios es bueno, es maravilloso. Y podemos alabarle independientemente de cómo estén nuestras circunstancias. Nuestro tema este año es descubriendo el poder de una vida de adoración a Dios. Y qué bueno que podemos entender que cuando nosotros llevamos una vida que adora a Dios, sin importar las circunstancias, Dios se glorifica en nosotros. Su Espíritu Santo nos fortalece, aún en medio de las peores adversidades. Hay una alabanza que dice, alabar a Dios, y usted se la sabe, cuando las cosas te salen bien. Qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay tristeza. Qué cosa buena. Pero si le alabas desde tu quebranto, el Espíritu Santo se glorifica dentro de ti. Aleluya. Hay que entender, mis hermanos, entonces que la alabanza a Dios no viene dada por la circunstancia. Me siento bien, le alabo. No me siento bien, pues no le voy a alabar. Llegué a la casa del Señor, no me siento bien, me siento con muchos problemas y me voy a quedar tranquilito, me voy a quedar tranquilita. Déjame decirte que te pierdes una gran bendición. Porque nosotros cuando nos sentimos con mayores situaciones, ahí es que con más razón tenemos que alabarle. Porque esa alabanza al Señor le está diciendo, Señor, por encima de mis problemas, por encima de mis circunstancias, tú eres Dios. Y yo te glorifico, por lo cual la circunstancia no me va a detener de yo reconocer quién es Dios. Y yo te pregunto, ¿quién es Dios para tu vida? Es el soberano, es el rey, es el eterno. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, en cada circunstancia de nuestra vida, independientemente por la que atravesemos, démosle esa alabanza, ese cántico que pueda fluir en nuestros corazones. Así que en esta mañana vamos a compartir bajo el tema alabar a Dios en cada circunstancia. Yo les voy a invitar a la epístola a los Filipenses en el capítulo 4 y vamos a estar leyendo de esa carta, la que nos transmite y nos habla del mayor gozo, de la mayor alegría en el Señor desde las peores circunstancias. Así que esa carta está titulada Regocijaos en el Señor siempre. Filipenses 4. Vamos a estar leyendo los versos del 1 al 7. Y si usted se puede poner un momento sobre sus pies. Aleluya. Leemos en el nombre de Jesús. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, también a ti, compañero fiel, que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria sea al Señor. Nos podemos sentar, mis hermanos. Esta epístola a los Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo en una de sus circunstancias más difíciles, y es estar encarcelado, estar preso, estar detenido, estar allí en un lugar donde no tiene comunicación, donde no tiene libertad, estar allí prisionero en Roma. Humanamente hablando, Pablo se encontraba en una situación difícil, encarcelado, limitado a su ministerio y enfrentando una incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué determinarán los romanos? ¿Me quitarán la vida?
¿Me azotarán? ¿Me torturarán? ¿Qué harán conmigo? Porque estamos hablando de una circunstancia que no se sabe qué puede pasar con su vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos atravesado circunstancias que nos preguntamos qué pasará? Pregúntale al que está a su lado, ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi economía? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Sin embargo, en medio de estas incertidumbres, lo menos que quizás cualquiera pudiera pensar es que un hombre en esa circunstancia le diga a otro que tiene que ser feliz, que tiene que estar alegre, y más que alegre, gozoso. Usted dirá, pero ¿cómo va a ser? La persona que está en peor condición y le dice a los demás que están libres, que tienen esa libertad, que no tienen esa incertidumbre de que si van a vivir o si van a morir, le dice a los otros, estén gozosos. Usted dirá, pero ¿cómo va a ser? La persona menos indicada. Porque más bien los hermanos que estaban libres eran quizás lo que tenían que decirle a él, hermano Pablo, mire, aunque usted tenga esa circunstancia, tenga paz en el Señor, esté tranquilo, usted está en la mano del Señor. Pero aquí vemos que es que el que está en la situación difícil es el que le está dando la palabra a aquel que quizás piensa que su situación es diferente. Y fíjese aquí, esa palabra que el apóstol Pablo utiliza, Pablo escribe esta carta llena de alegría, de gozo espiritual, y esa palabra que utiliza, regocijaos, que significa, la palabra griega chairete, que significa alegrarse profundamente, celebrar, expresar gozo interior que se manifiesta externamente. O sea, una alegría, un gozo interno, pero que se refleja, se manifiesta de manera externa. Pero ese gozo, esa alegría tiene una razón válida. Dice, en el Señor. Porque si él le dijera a los demás, regocíjense en su circunstancia, regocíjense en su bienestar. ¿Qué le pasa a la circunstancia del bienestar? Son pasajeros. Todas nuestras circunstancias, todas nuestras situaciones son pasajeras. Por lo tanto, si nuestro gozo se basa en la circunstancia, en el momento, entonces va a ser un gozo pasajero. Pero le dice en el Señor. ¿Qué significa? Que la fuente del gozo tuyo y mío no son las circunstancias, es el Señor, independientemente de nuestras circunstancias. Y luego hay un mandato. Ese mandato, esa palabra que dice ahí, siempre. Siempre. Yo te pregunto, nosotros siempre atravesamos situaciones buenas. Todas nuestras situaciones siempre son buenas. ¿Lo son? No. Todas nuestras circunstancias son de alegría. Todo el tiempo estamos, mire, con la sonrisa de oreja a oreja el día entero. Los 7 días de la semana estamos siempre con la sonrisa de oreja a oreja. No. Atravesamos muchas situaciones. Atravesamos muchas dificultades. Sin embargo, el mandato es que incluye tanto los momentos de bendición como los momentos de adversidad. Por eso le dice siempre que el regocijo sea en el Señor. Bendito sea su nombre. Por lo tanto, aquí vemos que esa alabanza a Dios que le damos no depende de lo que vivimos, sino de quién es Dios. Dígale al que está a su lado, esto se trata de quién es Dios. En definitiva, no es de mi circunstancia, no es de la circunstancia del que está a tu lado, no es de la circunstancia del pueblo, no es de la circunstancia del país, no es de la circunstancia del mundo. Mi circunstancia, mi alegría depende de quién es Dios y lo que Dios está haciendo en mi vida. Bendito sea su nombre. Y usted ve que a lo largo de la Biblia, de la palabra del Señor, encontramos cuántos hombres y mujeres que atravesaron diferentes situaciones y aún en medio de ellas glorificaron a Dios. Por lo cual nuestras condiciones no cambian, no pueden cambiar, no pueden condicionar mi alabanza a Dios. Mi alabanza a Dios tiene que estar por encima de todo. Aleluya.
Por lo tanto, ahí es donde nosotros reconocemos esa soberanía de Dios. Cuando en medio de la dificultad alabamos al Señor con incertidumbre, con pesar, con dolor, con dificultad, independientemente de ella, cuando le damos esa alabanza a Dios, ¿usted sabe lo que usted está haciendo? Usted está reconociendo la soberanía de Dios por encima de todo. Aleluya. Dígale al que está a su lado, reconoce la soberanía de Dios por encima de todo. Dígaselo. Reconoce la soberanía de Dios. Él es soberano. Y si tu vida y mi vida están en las manos del Señor, tenemos que confiar, bendito sea su nombre. Confiar en Dios en cada circunstancia. Y ese es el primer punto que quiero compartir, la alabanza que reconoce la soberanía de Dios por encima de todo. Y es que esa alabanza en medio de la adversidad es una declaración. Es una declaración diciendo, tú estás diciendo, Dios tiene el control. Cuando tú le alabas, te sientes mal, te sientes triste, te sientes preocupado. Tú estás diciendo, Señor, por encima de esto, tú estás y tienes el control. Aleluya. Por lo cual la Escritura muestra que el creyente no adora solo cuando las cosas van bien. Ay, como dice la alabanza, ay, qué bueno es, qué chévere. Si solamente le vamos a alabar al Señor, si las cosas andan bien, si todo, ¿verdad?, está en control. Y más muchas veces cuando nosotros, las mujeres en la casa, ¿verdad?, que queremos de momento que todo marche en control, que todo esté en orden, que todo esté, las cosas estén en... Y comprendemos entonces que por encima de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros queremos hacer, es Dios que está al control de nuestra vida. Entonces, nosotros sabemos que Dios es quien gobierna nuestra vida. Pero ahora yo te pregunto, ¿tú le has permitido al Señor que gobierne tu vida? ¿Tú le has permitido al Señor que dirija tu vida? Porque cuando tú le permites al Señor que dirija tu vida por encima de la circunstancia que tú estás viviendo, tú sabes que es Dios quien tiene el control. Tú sabes que es Dios quien está ahí. Y nada escapa a su propósito. Nada escapa a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Bendito sea Dios. Imaginémonos ese Job que atravesó las situaciones más difíciles que bíblicamente pudiéramos ver y humanamente. Perderlo todo de la noche a la mañana. En Job 1:21, después de perder sus bienes, sus hijos, su estabilidad, Job declaró una palabra que ha resonado históricamente. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Por lo cual, mis hermanos, cuando hay ese reconocimiento de que lo bueno viene de Dios, pero lo que no me parece tan bueno, si mi vida está en las manos de Él, tengo que entender que Dios lo está permitiendo. Y Job con esto nos enseña, la fe madura no depende de la prosperidad. No depende de que yo me sienta bien, de que toda mi economía esté, ¿verdad?, buena, mi salud, las situaciones familiares, no dependen de ello. La adoración verdadera reconoce la soberanía de Dios. Él es soberano, Él es Dios. Ahora, ¿de qué tú te tienes que preocupar y ocupar en medio de esa circunstancia? Para que realmente Dios esté siendo soberano en tu vida y obrando en tu vida a través de esa circunstancia adversa, que tu vida esté en obediencia. Porque si nuestra vida no está en obediencia, lo que está viniendo a nuestra vida no es la voluntad del Señor, es la consecuencia de nuestro accionar, que son dos cosas diferentes y tenemos que aclararlo. Todas las adversidades que atravesamos no es porque son la voluntad de Dios que atravesemos por ella porque para purificar nuestra vida. Tenemos que ver, y si lo que está viniendo a nuestra vida no era la voluntad del Señor que yo atravesara, sino mi desobediencia que me llevó a atravesar esa circunstancia. Por eso tenemos que decirle cada día al Señor, Señor, purifica mi vida. Purifica mi corazón, ayúdame a estar a tono en tu propósito, alineado a tu voluntad. Que mi vida no esté ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino en tu propósito. Bendito sea Dios.
Y la alabanza en crisis expresa esa confianza en el carácter de Dios. Mire, cuando usted atraviesa algo y usted dice, yo sé que Dios va a obrar. Yo sé, mi vida está en las manos del Señor y yo sé que en medio de lo que estoy atravesando, Él es Dios y yo confío en Él y Él sabe lo que está haciendo. Mire, eso da paz, eso da tranquilidad. Cuando usted atraviesa en medio de eso y usted está seguro, aleluya, usted está seguro, usted está parado sobre la roca inconmovible y usted dice, esto Dios sabrá cómo se va a glorificar y cómo va a obrar. En alguna de las circunstancias en mi vida yo le he tenido que preguntar, Señor, de verdad, ¿cómo esto tú lo vas a usar? Me viene como esa incógnita, esa pregunta y esa inquietud, de verdad, Señor, ¿cómo esto tan difícil tú lo vas a usar para bien? ¿Cómo tú lo vas a usar para glorificarte? Y sabes que cada aspecto de nuestra vida que atravesamos, si usted está decidido a estar en las manos del Señor, lo más mínimo hasta lo más grande, Dios lo usa para glorificarse, aleluya. Y es que cuando alabamos al Señor en medio de la necesidad, en medio del dolor, en medio de la crisis, estamos diciendo, Señor, aunque no entiendo lo que sucede, decido confiar en ti. Bendito sea Dios. Lo segundo que quiero compartirle en esta mañana es la alabanza en la adversidad fortalece nuestra vida espiritual. Mire, ¿qué dice la alabanza? Pero si le alabas desde tu quebranto. Ahí donde nuestro corazón está quebrantado, donde nuestro corazón está dolido, donde nuestro corazón está en crisis, el Espíritu Santo se glorifica en nosotros, aleluya. Mire que dice en el verso 6 de este capítulo 4 de Filipenses, dice, por nada estéis afanosos, sino, o sea, que en vez de eso, de estar afanoso, lo que tenemos que hacer, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué es lo que esto significa? Que en vez de afanarnos, nosotros le digamos, Señor, mira, esto te lo pongo en tus manos. Señor, esta necesidad, esta situación, Señor, te la pongo delante de ti. O como nos decía una vez el pastor César Colón, lo pongo en su sitio. ¿Dónde? De rodillas. De rodillas ahí delante del Señor. Señor, esto te lo entrego. Señor, esta circunstancia, esta dificultad por la que estoy atravesando, esta situación, Señor, es tuya, te la entrego. Porque como mi vida te pertenece a ti, Señor, esta circunstancia es tuya, Señor. Y es que la alabanza no solo honra a Dios, sino que transforma al creyente. Alabar a Dios en las circunstancias difíciles va formando tu carácter, tu madurez, de que tú sabes a quién le has creído. De que no cualquier viento viene a derrumbarte, sino que tu confianza está en el Señor. Y un ejemplo poderoso lo encontramos en Hechos. En el verso capítulo 16, 25. Pablo de Tarso y Silas fueron azotados y encarcelados injustamente. Aquí vemos otra situación, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban ¿qué? Himnos a Dios. Óigame, estaban amarrados los pies, con algo aquí en el cuello. Mire, usted nunca se ha visto en situación similar, ni yo tampoco, por más difíciles. Si alguno aquí por si acaso alguna vez ha estado detenido, tampoco así, detenidos, amarrados ahí en los pies. Y dice que cantaban himnos a Dios. Esa era una circunstancia para decir, Señor, nos abandonaste. Señor, ¿qué fue lo malo que hicimos? Señor, pero ¿y esto que ha venido? Nosotros haciendo las cosas buenas y mira entonces lo que nos viene lo peor. Señor, y entonces, Señor, ¿y qué tú vas a hacer con nosotros? Y quizás estar dando palabras de incertidumbre o tal vez hasta estar llorando. Porque dicen por ahí que los hombres no lloran. ¿Quién dijo que los hombres no lloran? Eso es puro machismo. Cuando a un joven, a un niño se le dice, los hombres no lloran, usted le está enseñando a reprimir sus sentimientos. Y un hombre
que lo único que aprende a reprimir sus sentimientos, tampoco va a poder manejar los sentimientos de una mujer cuando la tenga a su lado. No la va a comprender, no va a entender lo que ocurre cuando se le da libertad a ese sentimiento, quizás de dolor, de pena, de angustia. Así que los hombres sí lloran. Y cuando un hombre llora, refleja, claro, no es que va a estar para arriba y para abajo dando gritos tampoco. Pero cuando un hombre llora, refleja su humanidad. Pero más aún, cuando en medio del dolor y la crisis cantamos a Dios, le estamos diciendo: Señor, por encima de mi crisis, por encima de mis circunstancias, reconozco que tú eres Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, observemos 3 cosas importantes de este episodio, de ese momento por el que Pablo también atravesó. Estaban heridos físicamente. Ay, 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 cuántas heridas de esos azotes, Estoy segura que no le habían puesto ningún remedito, ni nada ahí para vendar esas heridas. Estaban peladas esas heridas, adoloridos. Lo segundo es: estaban encarcelados injustamente. Oiga, la injusticia duele, la injusticia conmueve, la injusticia nos lleva, ¿verdad?, a un desasosiego mirando lo que otros están haciendo y usted saber que es una injusticia que se está cometiendo. Y lo tercero es: aún así, ¿qué hacían? Cantaban. ¿A quién cantaban? ¿Qué declaraban con cada cántico? Que Él es el Rey, que Él es el soberano y te seguimos adorando. Paso por el tiempo bueno, te adoro. Paso por el tiempo que no me parece tan bueno, difícil y doloroso, te sigo adorando. O sea, esta circunstancia no me va a impedir que yo te adore, que yo te alabe. Bendito sea Dios. Por lo tanto, esa alabanza en la adversidad produce fortaleza espiritual, paz en medio del dolor, comunión profunda con Dios, porque lo está diciendo. Que nuestra petición el Señor la conozca, ¿qué? Con toda oración y ruego, y luego con acción de gracias. O sea, cuando le alabamos al Señor, le decimos gracias, le estamos diciendo: Señor, tú estás al control. Esto no depende de mí, esto depende de ti. Aleluya. Muchas veces Dios permite ciertas pruebas porque la adoración en el valle produce una fe más profunda que la adoración cuando estamos en la cima. ¿Usted lo sabía? Aleluya. A veces nuestra adoración y nuestra alabanza cuando estamos en los tiempos buenos no es tan significativa cuando adoramos desde el dolor, desde el sótano, desde las prisiones profundas de nuestro corazón por las circunstancias que atravesamos. Esa alabanza es más significativa y va forjando nuestro carácter. Tercero y último punto que quiero compartirles es: la alabanza en la prueba abre la puerta a la intervención de Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que queremos en medio de esas circunstancias? Que Dios intervenga con su mano poderosa, que Dios obre. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando Pablo y Silas adoraron en la cárcel, ocurrió algo sobrenatural, un milagro inesperado. O sea, que Dios estaba obrando de la manera que ellos menos podían imaginar. No creo yo que ellos imaginaron un escenario como ese, tan portentoso. ¿Qué ocurrió, mis hermanos? En aquel escenario, en Hechos 16:26, dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Oiga, que sacudió todo aquel lugar. Dice: de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Imagínense, todo comenzó a sacudirse, todo comenzó a moverse. ¿Qué mover? ¿Qué momento? ¿Qué escenario más terrible de lo que el Señor tenía planeado hacer? Dice: y al instante se abrieron las puertas. Se abrieron ellas solas. Las abrió el Señor. La alabanza, mis hermanos, en las circunstancias más difíciles, tienen poder. Créalo, créalo. Y alabe a Dios desde su circunstancia más difícil. Alabe a Dios. Bendito sea el Señor.
¿Por qué? Porque la alabanza cambia la atmósfera espiritual. La alabanza abre camino al poder de Dios. La alabanza trae liberación, aleluya. Por lo cual, dale libertad a tu corazón de alabar a Dios, indistintamente de cuál circunstancia tú atraviesas. La Biblia enseña que cuando el pueblo en Crónicas comenzó a cantar y alabar a Dios, confundió a sus enemigos. Óyeme, comenzaron a pelear entre ellos mismos. Esto es una cosa terrible. Cuando el pueblo de Dios alaba a Dios en medio de una batalla, Dios pelea la guerra por ti. A veces queremos nosotros mismos pelearla, Queremos decirle al Señor, sí, Señor, yo estoy orando, pero déjame yo también ayudarte. Déjame decirle que cuando declaramos que es Dios que va a obrar, Él lo hace por nosotros. Por lo cual, mis hermanos, yo no sé cuál es tu circunstancia actual, la que tú atraviesas en tu vida, en tu corazón. Independientemente de la circunstancia que tú estés atravesando hoy, yo te invito a algo muy verdadero. Dale tu alabanza al Señor. Alábale en medio de tu circunstancia. En tu vida diaria, alábale. Inicia tu día alabando al Señor, no porque tengas deseo, porque ¿sabes qué? Si tú dependes del deseo, adivina qué. Cuando tenemos circunstancias difíciles es cuando menos deseo el corazón humano tiene. Por lo cual, para alabar a Dios en medio de unas circunstancias difíciles, no es por el deseo. No vivas del deseo. Vive de la decisión que tú has tomado de creerle al Señor. Vive de la decisión que tú has tomado de confiar en el Señor. Por lo tanto, esa alabanza en medio de la adversidad no va a venir por el deseo. Va a venir por la decisión que tomaste. Qué tan firme es tu decisión. Qué tan cimentada es esa decisión que tú has tomado. Todos enfrentamos circunstancias difíciles. Todos, mis hermanos. Problemas familiares, crisis económicas, enfermedades, momentos de incertidumbre. ¿Cuántas situaciones pudiéramos enfrentar? La reacción humana natural de nosotros, que es quejarnos, desanimarnos, perder la esperanza y quizás hasta decir como el chapulín, oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Pues ¿sabe qué? En medio de esas circunstancias sí hay uno que te va a defender. Sí hay uno que va a pelear la batalla por ti. Pero tú tienes que confiar y declarar que Él se glorificará. Y en la alabanza en medio de la adversidad, entonces declara tu fe. Declara que tú le crees al Señor. Declara que tú vas a confiar en Él. Deja que Él fortalezca tu espíritu. Deja que Él fortalezca tu mente. Que no haya espacio para pensamientos de derrota, para pensamientos negativos. ¿Y sabe qué? Abre ese espacio para que Dios obre. Permítele al Señor obrar. Permítele a Él ser Dios. Dios no siempre cambia nuestra circunstancia inmediatamente, pero ¿sabe qué? Siempre cambia el corazón del que le adora. Ponte de pie en esta mañana. Bendito sea Dios. Aleluya, bendito sea Dios por siempre. Hoy Dios nos invita a examinar nuestra actitud espiritual. Es fácil alabar cuando todo va bien, pero el verdadero adorador se revela cuando la vida se vuelve difícil, cuando te cuesta respirar, cuando tú sientes que la circunstancia te ahoga. El Señor busca creyentes que digan: te alabaré en la bendición, te alabaré en la prueba, te alabaré en el fuego, te alabaré en todo tiempo. Aleluya. En esta mañana, dígale al Señor: Señor, purifica mi vida, purifica mi corazón, para yo alabarte sin determinar lo primero cómo yo me siento, sino que independientemente de cómo me siento, pueda darte mi mejor adoración. Bendito sea Dios. Así que en esta mañana, inclina ahí tu rostro y dile al Señor: Señor, quita de mí lo que impida que yo te dé mi mejor adoración. Quita de mí lo que me lleva a darte una adoración condicionada.
Quita de mí el desánimo que me lleva a estar apagado cuando el tiempo es difícil. Cuando el tiempo es difícil, Señor, dame las fuerzas para alabarte, para adorarte, para reconocer que tú eres Dios soberano por encima de mis circunstancias. Aleluya. ¿Qué le contestaremos al Señor hoy? El Señor te ha dicho a través de esta palabra que le alabes en todo tiempo, independientemente de tu circunstancia. Y yo te pregunto entonces, ¿qué le vamos a contestar al Señor? ¿Qué respuesta tú le darás al Señor en este día? Respóndele ahí al Señor. Él está esperando que desde tu corazón respondamos a su llamado en este día. Padre, te bendecimos y te adoramos. Señor, gracias por tu llamado de esperanza, por tu llamado, Señor, al gozo, a la alegría de saber que vamos contigo. Señor, fortalece el corazón de tu iglesia, fortalece nuestras vidas, Señor, para que abracemos ese sentir de alabanza a ti en toda circunstancia, en todo momento, porque reconozcamos que tú eres Dios por encima de todo, por encima de nuestras